Muchas veces nosotros pensamos que la oración y la intercesión como tal tienen que ver con unos ritos, con unas costumbres que tenemos en la oración, que muchas veces repetimos las mismas palabras, todo se vuelve monótono, aburridor, tanto así que en muchas congregaciones, en muchos ministerios, la oración es hecha solamente por personas que no tienen mucho que aportar a la iglesia o muchas veces son personas ya mayores y que por su edad entonces solamente pueden dedicarse a la oración. Creo que eso es justamente porque no se ha encendido el fuego, porque se ha apagado y no hay la pasión con respecto a la presencia de Dios y tampoco se ha entendido el poder que tiene la oración y la intercesión a la hora de establecer el reino de Dios. Mi nombre es César Fajardo, de Simuro Ministerio Internacional, y yo quiero mostrarle hoy cómo la oración puede ser con el fuego del Espíritu Santo, con poder y con autoridad, porque ese es el propósito de Dios. Cuando uno ve en el Antiguo Testamento, en el principio, cuando Moisés estableció el tabernáculo y el sacerdocio de Aarón, dice que cuando ungieron los sacerdotes y los sacerdotes ofrecieron por primera vez sus sacrificios, dice que vino la gloria de Dios, descendió la gloria de Dios y fue evidente el poder de Dios a través de ese sacerdocio. Luego más adelante la palabra también enseña que cuando Salomón inauguró el templo, dice que los sacerdotes ofrecieron los holocaustos y vino la gloria de Dios. Pero en términos generales, cuando nosotros hablamos del sacerdocio de Aarón, estamos hablando de un sacerdocio en el cual eran ritos, ceremonias. Y esos ritos y ceremonias hacían que muchas veces se volviese todo esto simplemente un hábito, unas costumbres, y se perdió el fuego, se perdió la intención real por la cual se ofrecían los sacrificios. Ya sencillamente se volvió un hábito, una costumbre, y ya no había el corazón, ya no había el fuego. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Señor decide que las cosas tienen que ser distintas. Sigue el sacerdocio, no según la orden de Aarón o la genealogía de Aarón, sino la de Melquisedec a través de Jesucristo, pasada a nosotros, gracias a su redención, como lo vimos en la charla pasada. Pero ahora el Señor quiere que nosotros convirtamos no en simples personas que hacen ritos y ceremonias. Ahora la palabra dice que somos piedras vivas. Por eso, primera de Pedro, el capítulo 2, verso 5 dice, también ustedes son piedras vivas con las que se está edificando una casa espiritual. Así llegan a ser un sacerdocio santo para que le ofrezcan a Dios sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Estos sacrificios a Él le agradan. Qué importante es que entendamos que los sacrificios espirituales son los que le agradan al Señor. Ya no requerimos nosotros de ofrecer ni corderos sacrificados ni derramamiento de sangre, porque ya Cristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Derramó su sangre y fue ese sacrificio perfecto. Por lo tanto, todos los sacrificios ceremoniales, todos los ritos de los holocaustos y todo esto fueron quitados. El sacerdocio arónico fue quitado. Ahora fue establecido un nuevo sacerdocio dado a los que creen en Jesucristo. Como vimos Apocalipsis, capítulo 5, dice que el Señor nos redimió para que nosotros fuésemos ahora reyes y sacerdotes. Por lo tanto, Él está levantando ahora un sacerdocio que tiene que ver con piedras vivas. No son personas muertas, no son personas sin el Espíritu de Dios. El sacerdocio que Dios ahora quiere es un sacerdocio que ofrece a Dios adoración, pero el Espíritu. Es un sacerdocio que ahora ora, pero lleno de la unción del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay fuego en el corazón, hay fuego en el altar, pero un altar que coloca sacrificios encendidos por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, no es válido para este tiempo la oración monótona, pesada, como ritual, repitiendo las mismas palabras. No es el tipo. Por eso que Dios abolió justamente ese tipo de sacrificio para establecer uno que ahora está vivificado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de vivificado por el Espíritu Santo, entonces estamos hablando de un sacerdocio, de una oración, de una adoración que tiene que ser avivada por el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, tiene poder, tiene esa fuerza, esa capacidad que transforma, que renueva, que simplemente cuando nosotros hacemos las cosas ahora no son el esfuerzo humano, no son la capacidad humana, ahora hay el poder de Dios y el Espíritu Santo obrando a través de nuestras vidas. Un ejemplo de esto que me impacta mucho es Hechos capítulo 13, cuando dice que el Señor estaba buscando a quién enviar para empezar la obra misionera. Y dice que habían muchos hombres allí que estaban ministrando al Señor, o sea, estaban ejerciendo su sacerdocio, y estaban orando, estaban ayunando, estaban en esa búsqueda que debe tener todo sacerdote. Y ocurrió lo que tiene que pasar cuando uno siempre está buscando al Señor. Dice que entonces el Espíritu del Santo habló, porque esa es la realidad.
Cuando hay personas realmente, genuinamente buscando al Señor con todo el corazón, con el fuego del Espíritu Santo, anhelando de verdad, creyendo de verdad en una respuesta, Dios se tiene que manifestar. Y en este caso se manifestó a través del Espíritu Santo, donde habló. ¿Y qué fue lo que habló el Espíritu Santo? Dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo tengo preparada para ellos. En ese momento se manifestó el propósito de Dios sobre la vida de Pablo y Bernabé. Y dice que el Señor los envió y la iglesia lo que hizo fue enviarlos. Dice que todos vinieron, le colocaron las manos a ellos, oraron por ellos y los enviaron. Esa es la forma correcta como uno ejerce un ministerio. Ese llamado donde el Señor habla a través del Espíritu Santo y viene la iglesia y unge y equipa a esas personas y así salen a cumplir la obra de Dios. Ahora lo interesante es que Pablo sale a cumplir ese llamado de Dios y desciende a una isla que se llama Malta. Y allí está el gobernador. Y de alguna manera el Espíritu Santo permitió que Pablo pudiese hablarle al gobernador de Jesucristo. Y comienza a predicarle de Cristo, de la redención de Cristo, de la salvación de Cristo. Pero al lado del gobernador hay un brujo, un tal Bar Jesús. Y este Bar Jesús comienza a oponerse al mensaje del Evangelio que está dando Pablo. Comienza a resistir a Pablo para que el gobernador no crea. Y en medio de toda esta discusión, me imagino, y argumentos que van y argumentos que vienen, llega un momento en que Pablo dice, lleno del Espíritu Santo, le habló a este hombre. Y le dijo, hombre lleno de maldad, ¿hasta cuándo te vas a oponer a los caminos de Dios? Ahora mismo vas a quedar ciego. Y dice que automáticamente este hombre quedó ciego, que empezó a buscar quién lo pudiese llevar, buscando quién lo guiara. Y dice que cuando el gobernador vio esto, quedó tan impresionado, tan impactado, que se hizo un seguidor de Jesucristo. Es la clase de sacerdocio que Dios quiere que nosotros ejerzamos. El del Espíritu, el que busca a Dios, el que busca la dirección de Dios, el propósito de Dios, ora, intercede. Yo imagino que la iglesia de Antioquía estaba orando por la salvación de muchos, y es cuando el Señor responde a esa oración, escogiendo 2 hombres, a Saulo y a Bernabé, y los envía. Y estos hombres han ejercido un sacerdocio, han estado ministrando al Señor. Ahora salen con el poder del Espíritu Santo. Y cuando comienzan a hablar, encuentran el ataque del enemigo, que busca destruir el mensaje que ellos están llevando. Y lo que hace simplemente el Señor es que los reviste de poder. Y dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, esa palabra lleno del Espíritu Santo significa con una autoridad, con un poder. Fue cuando confrontó a este brujo. Y este brujo fue avergonzado, y aquella persona a la cual se le estaba predicando el Evangelio pudo aceptar a Jesucristo. Creo que nosotros necesitamos algo así. Indiscutiblemente esa es la clase de sacerdocio que Dios quiere que nosotros ejerzamos. Un sacerdocio de la oración, de buscar al Señor, y que el Señor pueda ser glorificado, el Señor pueda ser exaltado, y que no sea simplemente palabras, sino la manifestación del poder. Por favor, yo quiero que usted comprenda que cuando usted está ejerciendo su ministerio de oración, y está ahí buscando al Señor como lo hacía la iglesia de Antioquía, en Hechos capítulo 13, está usted llenándose del poder, entendiendo la voluntad de Dios para que usted sea revestido de esa autoridad, para que la iglesia sea revestida de ese poder y luego salga y confronte el poder de las tinieblas y derrote al enemigo y lo avergüence, y los que han de ser salvos vengan a salvación. Porque ese es el plan de Dios, que a través de sacerdotes así el reino de Dios se extienda, el nombre de Dios sea glorificado y las personas vengan a salvación. Yo quiero por eso que usted lea lo que dice Isaías capítulo 61, el verso 6. Dice, ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de Dios, se nutrirán de los tesoros de las naciones y en sus riquezas se gloriarán todos ustedes. Qué impresionante. Dios llama a un sacerdocio en el cual simplemente lo llama a que salgan a hacer esa influencia y que veamos las naciones como una forma en la cual nosotros podemos llegar. Y dice que nos saciaremos de las naciones, es decir, recibiremos bendición de las naciones al impartir nosotros nuestro sacerdocio y el mensaje de salvación. Creo que estos son tiempos en que Dios va a levantar cada vez más una iglesia que está en la presencia de Dios, que busca al Señor, pero que se va llenando de esa osadía, de esa llenura del Espíritu Santo. Y tendremos a muchos saliendo y hablando de Cristo, y seguramente confrontando el poder de las tinieblas, y derrotando a los espíritus de maldad, echando fuera a los demonios, sanando a los enfermos, colocando las manos sobre las personas y recibiendo también el don del Espíritu Santo. Muchas personas viniendo a Jesucristo.
Pero para esto tenemos que ser los sacerdotes que buscamos al Señor y que nos ponemos en su presencia y de verdad lo buscamos con el fuego del Espíritu Santo hasta que su Espíritu hable, hasta que su Espíritu nos llame, hasta que su Espíritu nos dé su poder y nos dé sus palabras. Si nosotros lo comprendemos de esa manera, vamos a hacer esa clase de iglesia no que es ritual, que tiene una alabanza, unos cánticos, que uno puede pasar y enseñar. Todos podemos sacar un mensaje de la palabra, pero una cosa es enseñar desde el conocimiento, de la información adquirida. Y otra cosa es poder enseñar y poder llevar el mensaje de Cristo desde la intimidad con Dios, del poder del Espíritu Santo, de la unción que Él nos da. Y yo creo que este posterior tiempo, el amor de muchos se enfriará, dice la palabra, a causa que la maldad se aumentará. Habrá temores, angustias, pero también se va a levantar una generación de testigos, de sacerdotes de poder, que van a empezar a ejercer ese ministerio y ese liderazgo en medio, pero sobre todo movidos por el amor, por la compasión. No un sacerdocio indiferente que cumple simplemente con un rito. Es que yo oro por orar. Es porque me toca orar. No, sino que hay un amor por Dios, un amor por la gente perdida, un amor porque el nombre de Dios sea glorificado en esta tierra y un deseo ferviente que muchos vengan a salvación. Entonces no será una oración tibia, sino movida desde la compasión, movida desde el fuego del Espíritu Santo. Yo creo que nosotros debemos empezar a pedirle al Señor, dame compasión, Señor, dame esa pasión, dame ese fuego. No quiero simplemente orar, quiero orar bajo la unción y bajo el poder del Espíritu Santo. Y creo que cuando nosotros empecemos a movernos de esa dimensión y en esa magnitud es cuando vamos a ver ese despertar espiritual. Y vamos a empezar realmente a ser la clase de pueblo que Dios nos llamó a ser. Como dice su palabra, nos llamó para que seamos piedras vivas, un real sacerdocio, una nación santa, escogida para que testifiquemos de aquel que nos salvó y que nos redimió. Esa es la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y de esa manera tiene que ser este ministerio de oración, este sacerdocio al cual Dios nos llamó a ejecutar. A mí me impacta mucho la historia de Juan Knox. Juan Knox, un predicador escocés. Por aquel entonces el tema político, el tema militar estaba candente, porque simplemente la reina María de Escocia se había tomado el poder, estaba en un conflicto con Inglaterra, y la reina María estaba en una lucha constante, no solamente en el aspecto espiritual, tratando de imponer una religión, sino también en un conflicto político. Pero esta mujer llegó a expresar en un momento determinado que tenía más temor a las oraciones de Juan Knox que a los ejércitos de Inglaterra. Porque esta mujer veía el poder de la oración de este hombre y que lo que él oraba realmente ocurría y realmente transformaba las vidas y las circunstancias de la nación de Escocia como tal. Cuando uno se pregunta cómo Juan Knox lograba todo esto, cómo lograba que Dios le respondiera, su oración no era tibia. Su oración no era de Señor, salva Escocia, Señor, mira la persecución, mira la situación. No, dice la historia que muchas veces su esposa se levantó y lo encontró en las madrugadas, tirado en el piso, llorando. Y alguna vez ella se acercó para tratar de escuchar qué era lo que su esposo, en medio del llanto, le pedía a Dios. Y encontró que su oración era, Señor, dame Escocia o me muero. Y era una oración intensa y una oración de todo su corazón. Y esa oración hecha de esa manera, desde el Espíritu, llena de compasión, llena del poder del Espíritu Santo, logró una transformación y un despertar espiritual en Escocia. Usted y yo sabemos que estos tiempos son de dificultad. Hay plagas, hay violencia, hay cada vez más corrupción, cada vez se habla de una manera agresiva hacia las cosas de Dios, se menosprecia el nombre de Dios, se está perdiendo el amor, el respeto los unos por los otros, que puede hacer la diferencia, que puede traer un cambio. Y yo le digo, solamente lo puede traer Dios a través de un pueblo que sea piedra viva, que sean piedras vivas juntándose a ser sacerdotes, a hacer ese real sacerdocio para que luego testifique de las bondades de aquel que nos llamó. Porque Dios nos llamó y nos redimió para que seamos reyes y sacerdotes. Y nuestra función es doble de nosotros, estar en la presencia de Dios, pero salir a influir y a influir con el fuego del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros debemos tener clara esa doble militancia que existe entre nosotros, la de sacerdotes,
para salir a ejercer esa autoridad en medio de la gente, confrontando el poder del enemigo. Y nosotros tenemos que hacerlo no como un ritual, no como una costumbre, no como muertos, sino como piedras vivas. Y hay que pedirle al Señor, dame de tu espíritu, avívame, avívame, Señor, porque eso es lo que Dios quiere. Y ahí es donde usted va a empezar a experimentar el poder. Pero ese poder va a venir a través de una condición que es indispensable para recibir ese poder. Y quiero en mi siguiente mensaje mostrarle a usted cuál es esa condición necesaria para que el poder se avive en usted, para que lo ritual sea quitado y venga el fuego del Espíritu Santo. Así que nos vemos en la siguiente charla, porque yo sé que va a ser de tremenda bendición.